Estamos pues muy contentos. Ha terminado la semana, ahora viene un buen descanso. Así que es una buena noticia alegre que podemos descansar con nuestro Señor Jesús también en su día de reposo. Así que estamos hoy abriendo un nuevo tema, un tema que es sumamente importante. Dicho sea de paso, es para mí el tema que le pone la cereza al póster, ¿verdad? Le pone la cereza al helado. La bendita esperanza, nuestra redención. Y vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo, un tema que para mí es extraordinario, es sumamente relevante y muy importante conocer los detalles de la segunda venida de Cristo. Así que si algún amigo, algún hermano suyo, algún familiar que usted sabe que se nos conecta todavía no ha entrado, vamos a hacer ahí una pequeñita introducción para dar chance a que apuren los pies y apuren los carros para que se conecten, porque este es un tema sumamente importante en el cristianismo. Como siempre que empezamos un tema nuevo, leemos un texto relacionado con la oración. Vamos a pedirle hoy a Camila, ya que Génesis va a entrar un poquito más tarde, que nos lea Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay alguna persona afligida entre ustedes? Dice la palabra. Haga oración. O sea, uno de los métodos que la palabra de Dios ha establecido cuando hay alguna persona, algún hermano enfermo en la iglesia, es que en primer lugar se llame a los ancianos para que los ancianos vengan y lo unjan. Muchas veces se le ha dado una mala interpretación al concepto del ungimiento. El ungimiento no es una extrema unción para ofrecérselo a la persona que sabemos que ya van a morir o no hay recuperación alguna de parte de ellos, sino que el ungimiento es un mandato bíblico para los hermanos que puedan encontrarse en un momento determinado bajo las dificultades de una enfermedad. Entonces la Biblia establece cuál es el método a seguir. Nos dice que los ancianos se acerquen a la persona enferma y lo unjan con aceite, oren, medien por esa persona y lo entreguen al Señor. La Biblia dice que la oración de fe entonces será escuchada y podrá traer sanidad a la vida de la persona que está obviamente pasando por esa situación difícil. El Misterio de Curación, página 76, declara: el deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso está en tercera de Juan 2. Salmo 103, 3 y 4 declara: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así, si hay algún problema en su vida, sea mental, sea emocional, sea físico, sea económico, la palabra de Dios dice: ore. Invite también a algún hermano suyo a orar por usted. Así que la oración de fe, dice la Biblia, sanará a la persona afectada, a la persona afligida. Entonces no descuidemos este extraordinario recurso que el Señor nos ha dado, que es la oración. Así que quiero invitarles a que me acompañen a orar antes de iniciar el estudio de esta noche. Querido Padre bueno, te agradecemos una vez más por esta semana que nos diste. Queremos pedirte en el nombre de Jesús el perdón de nuestros pecados. Si en algo te faltamos o faltamos a alguna persona nuestra cercana con la cual nos relacionamos, queremos pedirte, Dios, que tú nos perdones. También queremos pedirte en el nombre de Jesús que la presencia de tu Santo Espíritu habite en medio nuestro, que nos llene, que nos unja en esta hora, que vamos a abrir tu palabra. Necesitamos tu dirección. Y quiero pedirte de manera especial que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, nos dé el entendimiento y pueda también abrir nuestras mentes para que tu palabra nos confronte cada uno de nosotros de manera positiva y nos ayude, tu palabra nos ayude a crecer cada día más en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de la salvación
que ya tú nos has regalado en Cristo Jesús. Gracias por los hermanos. Quiero pedirte una bendición especial por cada uno de ellos, por cada hogar aquí representado. Bendícelos, oh Dios, que haya alguna petición en algún corazón de los que están con nosotros conectados. Escucha esta petición, oh Dios, y cúmplela conforme a tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros tenemos algunos objetivos con el tema de esta noche. El primer objetivo es enseñar que en la segunda venida de Cristo, el Evangelio completa la tercera fase de la salvación, y es aquí donde Dios elimina nuestra naturaleza pecaminosa y nos da cuerpos redimidos similares al de Cristo glorificado. También vamos a mostrar que hasta ese momento el mayor obstáculo del Espíritu Santo en nuestra santificación es nuestra propia naturaleza pecaminosa, y vamos a enseñar que la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza del cristiano, y es aquí donde ocurre nuestra glorificación o nuestra redención definitiva. Entonces, estos son, digamos, los puntos que estaremos viendo en esta noche, y vamos a ver también algunos conceptos interesantes que espero que sean también bien acogidos por cada uno de ustedes. El versículo de memoria para el tema de esta noche lo encontramos en Filipenses 3, 20 y 21, y nos dice en Génesis: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Muy bien. ¿Dónde está la ciudadanía suya? En el cielo. Quiere decir que usted no es dominicano o mexicano o americano o europeo o italiano. No. Usted tiene una ciudadanía que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Y es aquí, esta ciudadanía, pues, nos recuerda que tenemos un Salvador que viene a buscarnos, quien va a transformar nuestro cuerpo. Y eso vamos a ver en detalle en este tema de esta noche. Vamos a ver probablemente el lunes. Para que sea semejante, dice el texto, para que sea similar al cuerpo de la gloria de Cristo. Quiere decir que Dios va a transformar nuestros cuerpos. Los va a renovar, los va a redimir. Entonces, bueno, hasta ahora hemos descubierto que Dios ya ha obtenido la salvación plena y completa para toda la raza humana en Jesucristo. Sin embargo, esta salvación que ha sido recibida por todos los creyentes por medio de su fe en Cristo no es experimentada por todos los cristianos de una vez, sino en 3 fases. Nosotros hemos dicho entonces que por medio del Evangelio Dios me salvó, fíjense, tiempo pasado, me salvó de la condena del pecado. Quiere decir que la cruz de Cristo me resolvió un problema que yo tenía, y es que el pecado me condenaba a muerte, y esta condena gravitaba sobre mí como un ser humano pecador. Entonces, el Evangelio, a través de la justificación, a través de la cruz de Cristo, me salvó de la culpa y la condena a muerte. Entonces, yo puedo decir perfectamente que yo soy salvado de la culpa y el castigo del pecado. Esta primera etapa la conocimos con el nombre de justificación por la fe. Y esta es hecha efectiva al momento que uno cree en el Evangelio y recibe a Jesús como Salvador personal, tal y como señala Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Quiere decir entonces que yo, al creer en Cristo, acuérdense que creer es pisteo, es el verbo en griego, pisteo, fe es pistis. Al yo tener fe en la palabra de Cristo, al creer en Cristo, el texto dice que Dios me ha dado vida eterna,
y yo estoy pasando de la condenación, he pasado de muerte a vida. De la condena que gravitaba sobre mí como pecador, condenado a muerte eterna, ahora Dios me oferta vida eterna en Cristo. Entonces, por medio de la cruz somos justificados del pecado. Esto significa que la penalidad de la justificación permanece durante toda la vida del creyente. Cada día nuestros pecados necesitan ser confesados y perdonados por la sangre del Cordero. Quiere decir que la realidad de la justificación permanece. Yo diariamente puedo darme cuenta que la cruz está ahí, activa, pendiente de si yo fallo al Señor, me equivoqué, ¿verdad? La Biblia dice que soy un pecador, aunque estoy conectado con el Espíritu Santo. Yo puede ser en un caso determinado que me desconecto y me enojé, o hice alguna travesura, o dije alguna cosa que no tenía que decir, o tuve miedo y actué de tal manera. Entonces, aquí entra la cruz para perdonar mi pecado siempre y cuando yo lo confiese. El Espíritu de Dios viene, me entristece, me dice: Ricardo, usted pecó, usted le falló a Carmelo. Entonces, vaya y pídele perdón a Carmelo. Entonces ahora viene una tristeza y un sentido de arrepentimiento. Y ahora yo voy ante el Señor, le pido perdón de mi pecado, y Cristo, que está intercediendo a la diestra del Padre en mi favor, toma ahora mi pecado, lo presenta al Padre y dice: Padre, yo pagué este pecado de Ricardo en la cruz y él me está pidiendo perdón por él. Entonces lo vamos a perdonar y lo vamos a lavar, vamos a pasar la cuenta de la cruz. Y ahora voy donde Carmelo y le digo: Carmelo, yo te le fallé porque yo le mentí, yo tuve un poquito de miedo, le dije una cosa que no era, y la verdad es que yo me siento muy mal por eso y quiero pedirle perdón. Entonces, este es el proceso. La cruz está ahí. No es una licencia para pecar, pero en caso de que me haya equivocado, en caso de que me aparté de la presencia del Espíritu de Dios en un momento puntual, entonces la cruz entra de una vez en acción cuando yo he confesado mi pecado y he pedido perdón. Una vez entendemos el sacrificio expiatorio o sustituto de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo a las aguas del bautismo. Y es aquí donde yo declaro públicamente mi aceptación de Cristo como mi Salvador, y donde nosotros enterramos la vieja vida pasada. Entonces, el bautismo es mi confesión pública. Yo le estoy diciendo ahora al universo: yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, he aceptado lo que hizo por mí, y yo quiero ser un hijo de Dios. Cuando yo tomo esta decisión, obviamente el Espíritu de Dios me va a guiar en esa dirección. Dos cosas van a ocurrir. Dios va a perdonar mis pecados y va a colocar el Espíritu Santo a trabajar en mi vida. ¿Por qué Dios hace eso? Porque obviamente a mí me resulta imposible vencer o lidiar el pecado, porque el pecado se enseñorea de nosotros, nos gobierna, nos esclaviza. Y es por eso que Dios coloca el Espíritu Santo en mi vida, para que ahora mi vida comience a actuar en armonía con la voluntad de Dios. Muchas personas han hecho grandes esfuerzos para lidiar con el pecado sin Cristo, y eso es una barbaridad. Bíblicamente hablando, es un sinsentido, porque Jesús ha dicho: separado de mí, tú no puedes hacer nada. Entonces, lo que el Señor quiere es que yo tenga una comunión íntima con Él, que yo comience ahora a desarrollar una relación estrecha con Él, y que a través de esta relación el Espíritu de Dios va ahora a provocar de forma natural que yo pueda obedecer. Quiere decir entonces que en la etapa ahora de la segunda etapa del Evangelio, Dios me salva en mi vida ahora actual de la esclavitud, el señorío y el control del pecado en mi vida. Entonces, a esta etapa se le llama santificación. A través de la obra del Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios me salva del hecho de que el pecado me quiere gobernar y esclavizar. Entonces, yo puedo declarar que yo estoy siendo salvado hoy como cristiano del poder y la esclavitud del pecado. Si bien la justificación por la fe cambia nuestro estado o posición ante Dios
de condena a muerte a justificación de vida eterna, no cambia la naturaleza pecaminosa del creyente. Y es por ello que necesitamos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros para hacer la segunda etapa de la salvación posible. Esta segunda fase es una vida santa, comúnmente mencionada en las Escrituras como la experiencia de la santificación. Quiere decir entonces que ahora yo me doy cuenta de que entonces el Espíritu de Dios va a trabajar en mi favor durante la experiencia de mi vida cristiana, y es un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer durante toda mi vida. Es continuo, 24/7, no descansa. El Espíritu de Dios va a estar ahí, actuando en mi favor, en mi mente. Ahora, por medio del Evangelio, Dios me salvará en el futuro de la presencia del pecado en mi vida. O sea, quiere decir que ahora el Evangelio, y es aquí donde entra la tercera fase de la salvación, el Evangelio ahora va a actuar de tal manera que va a remover el pecado de mi vida. El Evangelio ahora tiene que quitar esa naturaleza pecaminosa, removerla. Quiere decir que para Dios librarme del pecado, tiene que librarme de estas tres realidades, para que yo ya eternamente pueda vivir libre del alcance del pecado en mi vida. Yo les había dicho a ustedes que mientras Dios no remueva esta naturaleza pecaminosa, ese ego de Ricardo, ese viejo Ricardo que está ahí todavía, está latente, está vivo, va a ser un gran opositor a la obra del Espíritu Santo en la experiencia de la santificación. Quiere decir que si bien yo me bauticé, participé del bautismo, fui bautizado en Cristo, Dios perdonó mis pecados, ha colocado el Espíritu Santo en mi vida, en realidad Ricardo no está muerto. O sea, yo estoy vivo, estoy hablando con ustedes. Pero yo tengo que tomar la decisión de decirle al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida. Porque ya estoy consciente de que Ricardo no tiene la capacidad, porque Ricardo tiene un ego que lo controla. Por eso decíamos que en el bautismo, el cuerpo del pecado, así lo llama el apóstol Pablo, al viejo Pablo, tiene que hacer catargeo, tiene que estar muerto. La Reina Valera dice destruido, pero en realidad la traducción literal es inutilizado o inhabilitado, porque si bien aceptamos al Señor, fuimos bautizados, todavía estamos vivos. Y en cualquier momento yo le puedo quitar el control del Espíritu Santo para yo querer hacer mi voluntad, no necesariamente la voluntad de Dios. Entonces es por eso que el Evangelio ahora entra en el sistema para remover esa naturaleza egoísta intrínseca que nos está afectando y que nos afecta. Entonces, aquí viene la declaración, yo seré salvado de la naturaleza pecaminosa y de la presencia del pecado en mi vida. O sea, aún la experiencia de la santificación no trae ningún cambio en la naturaleza pecaminosa en sí. Y esta naturaleza, habíamos dicho, que es el mayor obstáculo para una vida santa. Fíjense aquí, o sea, el ego es el mayor obstáculo para una vida santa, porque el Espíritu Santo quiere, ¿recuerdan la historia de Richard Lee Norris? El Espíritu de Dios quiere plasmar la imagen de Cristo, y esta naturaleza dice, un momento, esa imagen no viene para acá, esa imagen no es de Ricardo, así que eso hay que removerla. Entonces, mi vida reacciona frente a la nueva imagen que está siendo implantada. Y como todo un implante, hay un rechazo automático del cuerpo a esa nueva acción. Entonces, obviamente, el Espíritu de Dios está tratando de implantar la imagen de Cristo en mí, y mi naturaleza pecaminosa quiere seguir haciendo las cosas que antes hacía mientras estaba en el mundo. Entonces, aquí es donde viene el choque. Y es por eso que el Evangelio tiene que remover esta naturaleza pecaminosa para siempre, para Dios ahora libertarme del problema del pecado. Entonces es por eso que los cristianos experimentan la tercera fase de la salvación. Esta etapa final de la salvación es la redención o la glorificación, y tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Entonces en este estudio analizaremos cómo el Evangelio remueve para siempre la naturaleza pecaminosa de la vida del creyente. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso del tema del juicio,
Vimos que el capítulo 2 del libro de Santiago es enfático al señalar que la fe siempre producirá obras de justicia. Una fe que no produzca obediencia está muerta en sí misma. Otra palabra. Si vamos aquí al gráfico, te vamos a dar cuenta que si el Espíritu de Dios está actuando en mi vida, pues necesariamente no se pueden ver obras de pecado. El Espíritu de Dios va a producir su justicia, a replicar la justicia de Cristo en mi vida, y eso es lo que tiene que estarse viendo. Es lo que enseña el apóstol Santiago en Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no se ve el fruto del Espíritu, usted puede decir que usted, todo lo cristiano que usted quiera decir, pero va a ser un poco difícil aceptarlo, porque necesariamente tiene que verse. Fíjense que dice Santiago 2:20, dice lo mismo. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjense que el apóstol utiliza un término muy fuerte, hombre vano. O sea, ¿cómo a ti se te ocurre pensar que el Espíritu de Dios está actuando en tu vida y no se va a ver el resultado de esa acción del Espíritu de Dios? O sea, solo una persona que no tenga seso, no tenga cerebro. Entonces, las obras producidas por nosotros deben ser el resultado de la dirección y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estas obras testifican de la salvación ya obtenida en Cristo. Jesús presentará esas obras como testimonio de su obra en cada uno de nosotros, quienes hemos aceptado voluntariamente a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, que es lo que vimos en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produciendo en nosotros su obra. Vamos a leer este texto de Apocalipsis 21, 10, 11 y el verso 27, y vamos a explicar con más detalle algo que va a pasar aquí bien interesante. Miren qué dice el texto. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Okay. Está diciendo que cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo con los salvados ahí adentro, dice que solo estarán ahí adentro, ¿verdad? Los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa que solo entrarán los que se hayan inscritos, grabados o escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Qué significa exactamente eso? Si usted escribiera un libro titulado El libro de la vida de Ricardo, ¿qué debiera contener ese libro? Yo pregunto. Usted puede incluso contestar por el chat. Esto que usted va a leer un libro que se llama El libro de la vida de Ricardo. ¿Qué usted cree que debe estar anotado en ese libro? Obviamente, ¿verdad? Las obras y los hechos de Ricardo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué debiera entonces contener o estar escrito en el libro de la vida del Cordero? De igual manera deben estar ¿qué? Las obras y los hechos del Cordero. O sea, en el libro de la vida del Cordero aparecen entonces los hechos y las acciones del Cordero. Si Ricardo aparece en ese libro, es sencillamente porque el Cordero está escribiendo en el libro de la historia de su vida, de la historia de la vida del Cordero. Él está escribiendo las acciones que ha realizado a través de Ricardo. Si nuestro nombre aparece en el libro del Cordero, como señala Apocalipsis 13:8, es porque el Cordero está actuando a través nuestro. ¿Recuerdan el concepto Cristo en nosotros de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora hago en la carne lo hago a través de la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir entonces que si yo aparezco en el libro de la vida del Cordero de Cristo,
que está ahora intercediendo ante el Padre, es porque Cristo está notando y diciendo, a través de Ricardo, yo estoy ahora mismo evangelizando a un grupo allá y le estoy predicando aquí o le estoy regalando una ayuda a fulano. Yo a través de Ricardo voy ahora a ayudar a tales hermanos, o voy a ayudar a tal familia, o voy a hacer esto, o le voy a predicar el evangelio al otro. Y ahora el Cordero está anotando en el libro de la historia de la vida del Cordero las acciones que está realizando a través de ¿quiénes? A través nuestra. Y es por eso que su nombre puede aparecer en el libro de la vida del Cordero. Son las obras de Cristo en nosotros las que testificarán en el juicio en nuestro favor. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que no es nuestra justicia ni nuestras obras las que garantizarán nuestra salvación eterna, sino la justicia de Cristo y las obras de Cristo a través de nosotros. ¿Verdad que está bonito? Pues claro que está bonito. Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan el tema? Cristo en nosotros. Cristo produciendo su carácter en nosotros. Cristo actuando en nosotros. Es la razón por la cual los salvados tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Del Cordero. Bien, entramos entonces en materia. Vamos a hablar de la bendita esperanza, nuestra redención. Lea Juan 14, 1 y 2. ¿Qué esperanza bienaventurada da Jesús a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Las frases creéis en Dios o confiáis en Dios están en imperativo. Eso significa que los cristianos no deben dudar nunca de la promesa de salvación de Dios. Aún en los momentos difíciles de nuestra lucha por vivir la vida cristiana en este mundo, no debemos olvidar la promesa de salvación. Jesús ha dicho, yo voy a preparar lugar para ustedes. ¿Cuándo se cumplirá esta última esperanza de salvación? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está diciendo que cuando Él se fuera y preparar el lugar, Él va a venir de nuevo y nos va a tomar a nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos. Quiere decir que la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de todos los cristianos. Hasta entonces los pecadores son salvos por gracia, pacientemente esperando el pronto regreso de Jesucristo. Ahora, nosotros insertamos en el programa una sección que más bien es del corte profético, pero queríamos aclarar un poquito porque encontramos que en el estudio muchas personas no tenían la secuencia de los eventos de la segunda venida de Cristo y decidimos entonces insertarlo acá. Entonces, alguna de las cosas que vamos a analizar es que la segunda venida de Cristo es literal, visible, audible, personal, gloriosa, culminante y decisiva. Literal, vamos a ver. La segunda venida de Cristo será un evento histórico. Así como la creación, la crucifixión, la segunda venida de Cristo será un hecho real. Vamos a leer Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como ustedes lo están viendo que se está yendo, así mismo ustedes lo van a ver viniendo. Quiere decir entonces que será un hecho histórico. Va a ser un evento que va a poder ser documentado. O sea, Cristo viniendo. Así como ustedes lo ven que está ascendiendo y se está yendo a interceder por ustedes frente al Padre, Él va a venir de nuevo de la misma manera. Ahora, también será un evento visible. Vamos a leer Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿cuánto lo van a ver? Todo ojo le verá. Miren que dice Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí. Ustedes van a ver, fíjense que no es un evento secreto, es un evento visible. Ustedes van a ver, ¿a quién? Van a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, Cristo. Jesús usa mucho el concepto de Hijo del Hombre para referirse a él mismo, sentado a la diestra del poder de Dios. Vamos a leer Marcos 13, 26 y 14, 62. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien, será entonces un evento visible. Miren que dice 1 Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, fíjense que cuando aparezca, va a ser un evento visible. Cristo va a aparecer, se va a mostrar y va a ser un evento de gloria, glorioso. Entonces, el concepto del rapto secreto o una venida invisible de Cristo es una interpretación equivocada de la segunda venida de Cristo. La segunda Tesalonicenses 2:8 presenta la venida con resplandor. Miren qué dice 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense qué bien. O sea, será un evento donde el Señor va a matar al enemigo con el resplandor de su venida. Es un evento totalmente visible. Si leemos el contexto del texto de Lucas 17, 26 al 35, que es el texto usado para el rapto secreto, nos damos cuenta de que los eventos símiles de la segunda venida son el diluvio y la destrucción de Sodoma. Quiere decir, cuando las personas utilizan este versículo, que es el único versículo que se utiliza para sostener el concepto de un rapto secreto, cuando la persona lo utiliza, deben darse cuenta que el contexto al cual se refiere el rapto secreto, Cristo está hablando de los acontecimientos que pasaron en el diluvio y en la destrucción de Sodoma, al referirse entonces al rapto secreto, lo que se utiliza como rapto secreto. Quiere decir que yo debo leer bien detenidamente el texto de Lucas 17, 26 al 35, para yo darme cuenta entonces ¿cómo debo entender el concepto del rapto? Vamos a leer Lucas 17, 26 al 35. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí es donde está el tema de el uno será tomado y el otro dejado. Se entiende que hoy en día se entiende que el tomado es la persona que va a ser salvada, ha sido tomada para salvación, y el dejado es el que se pierde. Eso es lo que se entiende. Ahora, el texto lo que me está diciendo es, y tengo que verlo dentro del contexto del diluvio. Dice así como fue en los días de Noé.
¿verdad? La gente comía, bebía, se daba en casamiento y todo, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos, ¿verdad? Asimismo, como sucedió también en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y su bien en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, así mismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot. Entonces, ahora viene aquí, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Ahora, Lucas 17 presenta el concepto de los tomados y los dejados en el contexto de la historia de Noé y Lot. Eso es lo que está diciendo Lucas. Uno es tomado y otro es dejado. Cuando yo voy ahora a la historia de Noé, en el caso de Noé, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? ¿Quiénes son tomados y quiénes son dejados? En esta historia, yo puedo darme cuenta que mientras los tomados por el diluvio para ser destruidos son los que rechazaron el mensaje de Noé, los dejados son Noé y su familia. Quiere decir que en la historia de Noé, los tomados son los destruidos y los dejados son los salvados. En el caso de Lot, ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Bueno, podemos dar cuenta que los tomados, ¿verdad? Fueron tomados incluso por sorpresa. El fuego cayó sobre ellos. Son la gente de Sodoma. ¿Quiénes son los dejados? Lot y sus hijas. Los que fueron salvados. Ahora, ¿qué se enseña hoy? Hoy se enseña algo como esto. Dos personas están en un campo y de repente Cristo viene, nadie se entera. La venida de Cristo en este esquema no es visible, no es audible, es de hecho, se llama el rapto secreto porque nadie se entera y entonces, ¡wow!, desaparece una de las dos. Entonces, hoy te enseña que los tomados son los salvados y los dejados los perdidos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia está diciendo que en el caso de Noé y Lot, los quedados son los salvados y los tomados de sorpresa los perdidos. El tomado es el perdido y el dejado quedado es el salvado, contrario a lo que se enseña en relación con este verso. Y así lo señala 1 Tesalonicenses 4, 14 y 15. Miren qué dice 1 Tesalonicenses 4, 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. fíjense entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que habremos quedado hasta la venida del Señor. Si nosotros vamos al texto, por ejemplo, busquemos aquí, vamos a buscar Mateo, para que ustedes vean que todavía es más claro, la misma cita de Lucas es más clara en Mateo 24, 37. Vamos a buscar Mateo 24, 37. Vamos a leer aquí en Génesis. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Continúo. Sí. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quiénes fueron los que fueron llevados, los que fueron tomados? Ven, cuando Noé entra en el arca, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Cerró la puerta.
Y la gente afuera siguió en sus beventinas, en sus fiestas, en su estilo de vida, y no entendieron, dice el texto bíblico. ¿Qué fue lo que no entendieron? Ellos no entendieron que la puerta se había cerrado. Ellos no entendieron que estaban totalmente perdidos, que Dios ya había cerrado la puerta y ellos seguían en su estilo de vida y no entendieron hasta que fueron tomados, fueron llevados por el diluvio. ¿Quiénes se quedaron? No en su familia. Quiere decir que hoy en día se está enseñando al revés el rapto secreto. ¿Qué dice el texto? Miren qué dice este texto, que también dice que la segunda venida de Dios, de Cristo, es audible. Miren cómo dice el texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y vamos a explicar eso en un momentito. También la segunda venida de Cristo es un evento personal. Miren qué dice 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense que Cristo se manifiesta con los ángeles de su poder en llama de fuego. No es un evento secreto, es un evento audible. Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y viene ahora a tomar decisiones a nivel personal de salvar a los que lo han aceptado, los que han sido receptivos al llamado de Cristo y del Evangelio, y a condenar a los que sencillamente rechazaron la salvación. Es un evento personal y las personas pues quedarán condenadas, los que rechazaron, y los salvados pues serán entonces llevados con el Señor. Estos textos resaltan varios principios. El Señor se manifiesta en llama de fuego con los ángeles. Los ángeles le acompañan en esta venida. Los malos sufrirán una muerte eterna separados de Dios, quien es la vida, y la recompensa de cada persona ocurre en la segunda venida. Esto quiere decir que no existe tal cosa como un lugar de tortura actual. El texto es bien claro. Ahora, la venida también es gloriosa. Miren que dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Miren que dice Mateo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto viene con la gloria de su Padre. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿puede un ser humano ver la gloria de Dios y permanecer vivo? No, no puede. Miren que dice Éxodo 34, 17, 18 y 20. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él, Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios está diciendo a Moisés, nadie puede ver mi gloria y va a vivir. Quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez, con la gloria de su Padre, todo el que esté vivo, que se va a perder, va a ser inmediatamente muerto en el acto con el resplandor de la gloria de Dios. Miren que dice Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, la santa ciudad, y sus siervos le servirán,
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y los salvados van a ver el nombre van a ver el rostro de Dios. Es obvio que ellos fueron transformados y fueron totalmente cambiados. Entonces, también es interesante porque la segunda venida de Cristo es un evento culminante. Mire que dice Lucas 21, 27, 28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahí se acaba la historia. O sea, la redención está cerca. También la segunda venida de Cristo es decisiva. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiere decir que cuando Cristo venga, viene con sus decenas de millares de ángeles para hacer juicio y dejar convictos a todos los impíos. Un evento decisivo. Ahora, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a los estados de los seres humanos al momento de la segunda venida? Miren, cuando Cristo venga, habrán 4 grupos de personas. Están los salvados. De los salvados hay 2 grupos: los muertos que aceptaron el evangelio y que descansan, están durmiendo, dice la Biblia, hasta que sean resucitados. Y están los vivos que han aceptado el evangelio, que estarán vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, salvados hay 2 grupos: los que están muertos y los que están vivos. Y perdidos hay 2 grupos: los que no aceptaron el evangelio y están muertos, están ahí también descansando hasta que sean resucitados. Y luego tengo los vivos impíos, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora bien, cuando Cristo venga en su gloria, los muertos impíos permanecen muertos, no resucitan, porque no tienen nada que buscar en esta segunda venida de Cristo. Ellos quedan descansando ahí hasta que sean resucitados para ser condenados. Los vivos impíos mueren con la gloria de Cristo, porque obviamente Cristo viene con la gloria del Padre y todo el que no se va a salvar, entonces muere en el acto. Luego de los salvados, los muertos en Cristo resucitan, dice la Biblia, y se encuentran con Jesús en el aire. Por eso el texto dice que cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel, con poder de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿verdad? Entonces seremos unidos con ellos en el cielo, arrebatados con ellos en el cielo, y así estaremos para siempre con el Señor. Quiere decir que los que estén vivos cuando Cristo venga son dejados por un momento para hacer sus cuerpos transformados y unirse con los resucitados salvados. Así funciona la segunda venida de Cristo. Tenemos un video que se lo vamos a compartir entero, pero se lo vamos a poner aquí ahora para que ustedes vean los acontecimientos, y aquí concluimos el tema de esta noche. Nos va a tomar quizá 5 minutos más de las 9, pero es interesantísimo para que ustedes vean entonces todo el proceso de la segunda venida de Cristo. Desolados y remotos, y serán protegidos y abastecidos por los ángeles de Dios. Otros serán confinados en cárceles solitarias. Los olvidados por la humanidad no lo serán por Dios. Los que le sean fieles serán protegidos de las plagas, como los niños de Israel lo fueron durante las plagas de Egipto. Los creyentes pasarán por una época de temor y búsqueda del alma. Lo que predomina en sus mentes es una duda: ¿estamos bien con Dios? Por fin, hallan la paz mental al confiar en las promesas de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Persuadido por el falso Cristo, el miserable perdido cree que su única esperanza de evadir las plagas es eliminando a quienes se les oponen. Así que toman la decisión de ir a buscar y exterminar en un día al pueblo de Dios que firmemente apoya las Escrituras. Y así, en el campo de batalla,
están quienes siguen las tradiciones de los hombres y veneran a la bestia, alineados contra los que aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Esta es la batalla final del Armagedón. Un mundo maligno le ha colmado a Dios la paciencia, y ahora Dios rescatará a sus hijos fieles. Regresa el Rey. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirlo». Al caer la oscuridad, la tan anhelada esperanza se convierte en una realidad. La imponente voz de Dios se escucha al decir: «Se ha consumado». Su estruendosa voz sacude los cielos. Entonces hay un poderoso terremoto que anuncia que se aproxima una enorme flota celestial. Los hijos de Dios, hace poco pálidos y agotados, ahora están de pie, circundados por un arco iris, radiantes ante sus opresores. Sus rostros resplandecen porque saben que su Redentor y su gran ejército de ángeles los llevarán a su hogar. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. No es un éxtasis secreto como pudo haber oído. Cada persona en el planeta Tierra atestigua este maravilloso evento, y muchos están aterrados por él. Los malvados huyen desesperados hacia las peñas y cuevas, tratando en vano de ocultarse del sacro rey que se aproxima. Y como lo prometió Jesús, los malvados que fueron importantes en su juicio y crucifixión, se erguirán en sus tumbas para verlo llegar en las nubes de gloria. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El fuerte sonido de una trompeta se oye en los cielos, y la potente voz del Salvador llama a los santos de todas las generaciones, diciendo: Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo, y levantaos. En todos los confines de la tierra, un gran ejército de santos se levanta de sus lechos polvorientos. Ahora lucen cuerpos lozanos, glorificados e inmortales, sin rastro de enfermedad o deformidades. Los que vivieron durante las tribulaciones también son transformados. En un instante se les dieron cuerpos nuevos, bellos e inmortales. Los malvados ven aterrados y con angustia el increíble espectáculo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo convulso a sus pies, los redimidos huyen y se elevan por sobre la destrucción. Vuelan para reunirse con su Salvador entre nubes de ángeles. La tristeza, el pecado y el sufrimiento han quedado atrás para siempre. El velo que los separaba de su Señor fue removido para siempre, y ellos ven a su Dios y a sus ángeles celestiales frente a frente. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. Entre el remolino de demonios y sus alaridos, los terremotos, los océanos hirvientes, el hundimiento de las islas y las nubes negras que abollan la tierra con sus gigantescos granizos. Los malvados que lograron sobrevivir a esas catástrofes pronto son destruidos por la luminosa presencia del Señor. Sus cadáveres yacen esparcidos por el desolado planeta. Por primera vez desde la creación, la tierra está libre por completo de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos se quedaron para ver el resultado de su rebelión.
milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Rodeados por el mundo que arruinaron, Satanás y sus ángeles se ven a sí mismos confinados en la tierra por 1000 años. Están presos en este oscuro, desolado y abismal planeta. Acompañado solo por sus demonios, Satanás deberá esperar y meditar sobre su futuro castigo. Por todos lados ve ciudades derruidas, bosques quemados y osamentas. El terrible resultado de su guerra contra el cielo. Confinado en un enorme abismo, sin nadie a quien tentar o manipular, es totalmente miserable. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mientras que Satanás está contemplando su suerte, los redimidos disfrutan las inexpresables glorias del cielo. Están reunidos con sus ángeles guardianes, que les contestan sus múltiples preguntas sobre sus vidas terrenales. Entonces Dios, en un acto de elemental revelación, los invita a que participen de jueces, abriendo ante ellos todos los expedientes de los perdidos. Los redimidos ahora tienen la oportunidad de constatar por qué algunos que esperaban ver en el cielo no están ahí. Las ideas ocultas de los perdidos están claramente expuestas y se ha corrido el velo, revelando las escabrosas batallas espirituales por cada alma. Hasta los actos y motivos de los ángeles caídos están allí. El carácter abierto y transparente de Dios en esa materia es notable. Como lo anticipó Pablo en 1 Corintios 6:2, los salvos participarán en ese juicio. Antes que un solo pecador reciba su castigo final, su historia es revisada con cuidado por seres humanos que conocen y entienden los avatares de la vida en la tierra. Todo lo dicho y hecho por los malos será enfrentado a la palabra de Dios. Lo justo de su sentencia es confirmado y el grado de su pena será determinado. Finalmente, al término de los 1000 años, Jesús y los redimidos se preparan para volver a la tierra. Ha llegado la hora para que Satanás, sus ángeles y los perdidos encaren las consecuencias de sus actos. Pronto, los mansos heredarán la tierra, pero antes Dios debe ejecutar la fase final de su juicio y limpiar al universo del pecado. El fin del pecado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Al fin de estos 1000 años, un sábado del cielo, Cristo y los redimidos, con la nueva Jerusalén, regresarán a la tierra. Al acercarse la ciudad al planeta desolado, Jesús les ordena a los muertos salir de sus tumbas empolvadas. A su voz, los no salvos de todas las edades y lugares están de pie frente a Dios. Han resucitado con los mismos cuerpos mortales que tenían antes de morir. Al descender Jesús, sus pies tocaron el monte de los olivos. Un tremendo temblor partió al monte y lo convirtió en una planicie. Entonces la nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, descendió de los cielos y sus cimientos se posaron en la planicie que Jesús le había preparado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Asombrosamente, Satanás engaña a sus seguidores otra vez y los reagrupa para capturar por la fuerza la ciudad celestial.
Generales y soldados de todas las épocas combinan sus tácticas y se preparan para lo que será una batalla épica. Debido a ello, los perdidos revelan que no han cambiado. Si pudieran, derribarían a Dios de su trono y tomarían por la fuerza la ciudad santa. No se dan cuenta de que esa guerra fútil se ha perdido antes de empezar. El día del juicio ha llegado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos según sus obras. De pronto, el Señor aparece en su glorioso trono por encima de la ciudad. Todos los que planearon la guerra son arrestados de inmediato. Mientras contemplan el rostro de Dios, los perdidos hacen penosos recuerdos de los pecados que cometieron, de cada vez que silenciaron su conciencia, de cada vez que ignoraron las razones del Espíritu Santo. Algunos fueron a la tumba creyendo que les habían ocultado exitosamente a todos sus pecados por asesinatos, fechorías y vicios. Con vergüenza, se dan cuenta por ellos mismos las palabras de Jesús en Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y una nítida panorámica de sus vidas se representa ante ellos, y cada uno entiende que por su propia elección rechazaron la salvación. Trágicamente, la felicidad y la paz de los que están dentro de la ciudad nunca serán suyas. El sentimiento de desesperanza que ellos muestran es algo indescriptible. Los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios al declararlos culpables. Al unísono claman: tu justicia es imparcial y apegada a la verdad, Rey de los santos, y caen postrados para venerar al príncipe de la vida. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Finalmente, el plazo llega para los perdidos y enfrentarán las irreversibles consecuencias de sus actos. Sin aviso, fuego y azufre caen de los cielos. La tierra se requebraja y el fuego brota de las cavernas subterráneas. Y mientras ese infierno se engulle a los malos, los justos permanecen sanos y salvos dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Cada pecador es castigado de acuerdo a sus faltas. Aquellos con pocos pecados son destruidos pronto, y los que tienen delitos horripilantes contra la humanidad sufren más. Y Satanás, el instigador de todo, es forzado a sufrir al máximo. Para Dios, ajusticiar a los malvados es penoso, pero es algo que demanda su justicia divina. La pena del pecado es la muerte. En la cruz, Jesús sufrió su castigo final en nombre de todos los que aceptarían su sacrificio. Pero, oh tragedia, el perdido rechazó su regalo y debe pagar un atroz precio por sus pecados. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y mientras se enfrían las últimas brasas del castigo, los ciudadanos del universo elevarán sus voces y alabarán a Dios, y el reinado de terror de Satanás se acabará. Con la paz en el cosmos, eterna y segura, Dios se abocará a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Una nueva tierra. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Cuando la tierra se purifique por el fuego, el Señor emprenderá su gran obra de restauración. Con el poder de su palabra, la tierra recuperará su belleza edénica.
Él habla y un rico manto de vegetación cubre al planeta. A su orden, la tierra y el agua generan una nueva vida. Incontables, complejas y magníficas criaturas de todo tipo pacíficamente exploran el nuevo paraíso. La lozana atmósfera es pura y grata. La tierra es un gran escaparate de refulgente creatividad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La seguridad del universo es perfecta. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todas las criaturas se regocijan bajo la amorosa soberanía de Dios. Los rescatados de la destrucción eterna tienen un vínculo especial con su Creador que ningún otro ser celestial puede evaluar. Aunque el pecado y el pecador han sido destruidos para siempre, queda un vestigio de la gran rebelión. ¿Qué le pasó a tu mano? Son los estigmas en las manos, pies y costado de Jesús. Luego de un día tras otro de dicha, en una apacible eternidad, se disipan los recuerdos tristes y lacerantes en el brillante esplendor de los cielos. Ya sin ataduras a una vida efímera, los inmortales hijos de Dios son libres para alcanzar sus más caros sueños. La búsqueda sin límites del saber vigoriza y estimula sus mentes. Sin más ataduras a la tierra, los redimidos pueden recorrer las maravillas de Dios en su universo infinito. El cielo es un lugar de perfecta paz y armonía, donde el amor a Dios y al prójimo colma cada corazón. La Biblia asevera que este reino venidero puede ser tu hogar eterno. Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz para otorgarte el perdón y borrar tu pecado. Más que nada, Jesús quiere que vivas con Él en esa nueva tierra. Y aunque Él está ansioso por salvarte, no te obligará a recibir ese regalo por la fuerza. Debes elegir aceptarlo por ti mismo. ¿Quieres venir a Él hoy? Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón.